Era una mañana polvorienta, de esas que traen en el viento el olor a heno mojado y esperanzas antiguas. El cielo, gris y sin promesas, reflejaba exactamente lo que sucedía dentro del pecho de Amelia. Una tormenta silenciosa. Estaba sentada en el suelo frío, detrás del establo de los caballos, abrazada a su única posesión, una manta rota, heredada de una caridad olvidada. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, no parpadeaban desde hacía horas. Observaban, inmóviles, el ir venir de los empleados del hipódromo. Gente que le ignoraba como si fuera parte de la estructura. Una sombra más pegada al muro. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. El hipódromo de las Lomas era el corazón de la ciudad. Todos los domingos latía con apuestas, gritos y caballos majestuosos. Para los ricos, era un juego. Para los pobres, una ilusión. Para Amelia, era todo lo que le quedaba. Había llegado allí semanas antes, huyendo de un matrimonio destruido y de una casa donde el silencio era más cruel que los gritos. Con una bolsa de ropa y un hijo que dejó al cuidado de su hermana, Amelia eligió desaparecer. Pero la calle es una maestra severa. Enseña a dormir sentada, a tragarse el orgullo con migajas, a vivir con frío incluso bajo el sol. Enseña a mirar a las personas y ver solo sombras, porque la mayoría pasa a tu lado sin siquiera reconocer tu existencia. Pero esa mañana había algo diferente. Amelia apretaba una moneda oxidada entre los dedos. Era la única que tenía, la última que le quedaba tras días pidiendo limosna y compartiendo pan duro con palomas hambrientas. No sabía si la usaría para comprar un pedazo de queso o para apostar. Sí, apostar. El pensamiento parecía un delirio. ¿Cómo podía, en ese estado, siquiera considerar poner su única moneda en algo tan fútil como una carrera de caballos? Pero ahí, en esa mañana turbia, había algo que no sabía explicar. Una corazonada, una voz invisible que susurraba: «Ve, ahora es el momento». Y fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la valla, con las patas sucias y la mirada baja, estaba Tormenta Gris, un caballo que parecía un fantasma. Los niños del hipódromo se burlaban de él. Los entrenadores lo ignoraban. Había perdido todas las carreras en las que participó. Un error de cría, decían. Un animal que solo ocupaba espacio. Pero Amelia, ella vio algo más. Había tristeza en los ojos del caballo, pero también algo familiar. Era como si dijera: ¿tú también fuiste rechazada? Y ella lo sintió. Lo sintió con tanta fuerza que se levantó, caminó hasta la taquilla y, aunque escuchó risas ahogadas y miradas de desprecio, entregó su única moneda y dijo: «Por Tormenta Gris, carrera de las 11». La mujer de la cabina arqueó la ceja, como si cuestionara su cordura. Nadie apostaba por ese caballo. Nadie siquiera recordaba que seguía corriendo. ¿Estás segura? Amelia simplemente sintió. Sí, estaba segura. No del caballo, sino del presentimiento. Era el mismo que tuvo cuando descubrió que estaba embarazada y prometió, incluso con el mundo derrumbándose, que sería una buena madre. Era el mismo que sintió cuando huyó con su hijo en medio de la noche, sin nada en los bolsillos, solo el coraje en los zapatos. Volvió al muro. Se sentó de nuevo y esperó. A su lado, un niño con una gorra rota mascaba algo invisible. ¿Apostaste por ese caballo?, preguntó. Ella lo miró y sonrió, aunque sin fuerzas. Aposté. Él nunca gana, dijo el niño. Escuché que en la última carrera se tropezó con sí mismo. Tal vez hoy sea diferente. ¿Por qué? ¿Porque hoy yo tampoco tengo nada más que perder? El niño sí quedó silencio, y por un instante pareció comprender algo que ni los adultos allí entendían. A las 11 en punto, el anuncio sonó por los altavoces. Tercera carrera, caballos en la línea de salida. El hipódromo cobraba vida. Las gradas se llenaban de voces. Los apostadores gritaban nombres de favoritos. Camisas vibrantes ondeaban como banderas. Y entre todo ese caos, nadie mencionaba el nombre de Tormenta Gris, excepto Amelia. Permaneció de pie, entre dos guardias de seguridad que ni notaron su presencia, con los ojos clavados en la pista. 7 caballos, 7 joyas puras, fuertes, brillantes, entrenados por manos millonarias. Y entonces apareció el séptimo. Flaco, cojeando, sin brillo en el pelaje, pero con los ojos vivos. Tormenta Gris se posicionó.
Silencio. Sonó la sirena. La carrera comenzó. Los primeros segundos fueron predecibles. Los favoritos salieron disparados como rayos. La multitud estallaba en aplausos, en gritos de guerra y en esperanza comprada con dinero fácil. Y allá atrás, muy atrás, venía él. Último lugar. Otra vez. Amelia no parpadeaba. Un hombre al lado se reía. Apostar por ese debería considerarse caridad. Otro añadió. Hay caballos más rápidos en el carrusel del parque. Pero ella no escuchaba. Estaba conectada. Su corazón latía al mismo ritmo que las patas del animal. Veía su dolor, sentía su cansancio. Y aún así, creía. En la segunda curva de la pista, algo sucedió. El caballo favorito resbaló en el barro. Una pequeña distracción, y el orden cambió. Tormenta Gris subió. Un lugar. Nada espectacular, pero suficiente para que un murmullo comenzara en las gradas. En la siguiente recta, otro caballo se desestabilizó, y Tormenta Gris lo adelantó como quien le pide permiso al destino. Ahora estaba en quinto lugar. El murmullo se convirtió en susurro. ¿Qué está pasando? ¿Está corriendo de verdad? Amelia se llevó las manos al pecho. Si esto era un milagro, entonces quería creer. El público ahora observaba al caballo gris como si fuera la primera vez. En la penúltima curva de la pista, dos de los favoritos se enredaron. Intentaron recuperarse, pero fue tarde. Tormenta Gris avanzó al tercer lugar. El narrador de la carrera elevó el tono. Y atención, señores, tenemos una sorpresa. Tormenta Gris está peleando por el podio. Gritos, aplausos, miradas incrédulas. Y en medio de todo, Amelia lloraba. No era por la victoria, aún era pronto. Era por ver, por primera vez en años, que algo improbable sucedía. Era como si el universo dijera, aún existes y aún puedes ser vista. Al final de la curva, solo dos caballos estaban delante de Tormenta Gris. Y ahora él corría con otra energía, como si algo lo impulsara desde dentro. Las gradas antes burlonas ahora gritaban el nombre que nadie decía. ¡Tormenta! ¡Vamos, chico! El niño de la gorra, allá en la esquina, se subió a la reja y gritaba, ¡vamos! Y entonces, en la última recta, vino la sorpresa. Uno de los caballos de adelante pisó mal. Su jinete casi cayó. Una fracción de segundo, pero suficiente. Tormenta Gris se emparejó, y en el último suspiro de la pista, voló. La línea de meta parecía más lejana que nunca. El público estaba de pie, miles de ojos fijos en un animal que minutos antes no era más que un fracaso ambulante. Y entonces, como un susurro que se convierte en trueno, Tormenta Gris cruzó la línea en primer lugar. Silencio. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Ni el narrador, ni los apostadores, ni los entrenadores. Fue como si el mundo se detuviera para intentar comprender lo que acababa de suceder. Y en medio de ese silencio sagrado, Amelia cayó de rodillas. No por alivio, sino porque por primera vez desde que lo perdió todo, fue vista, sentida y tal vez recordada. La multitud estalló en aplausos no por la carrera, sino por la historia imposible que acababa de escribirse ante los ojos de todos. Y ahí, en ese instante de gloria inesperada, un nuevo capítulo en la vida de Amelia comenzaba a dibujarse, pero aún no tenía ni idea de quién le estaba observando entre la multitud, y mucho menos de lo que estaba a punto de suceder. El sonido del público aún retumbaba como un trueno lejano cuando Tormenta Gris se detuvo al final de la pista. Sus flancos temblaban, sudaba, pero sus ojos, esos ojos estaban tranquilos, como si ya supiera que ganar no era solo cruzar la meta, era probar que nunca debió ser descartado. Amelia, de rodillas en el suelo de tierra, apenas podía contener el llanto. Cada lágrima que caía por su rostro era la liberación de años de dolor, de ausencia, de invisibilidad. Por primera vez, no necesitaba gritarle al mundo que existía. El mundo acababa de mirarla, sin que ella dijera una sola palabra. Señorita!», gritó el niño de la gorra rota. «Él ganó. Usted ganó». Pero ella apenas lo escuchaba. No se trataba de dinero, ni siquiera de la victoria. Se trataba de lo que eso significaba. Todavía podía creer, todavía podía cambiar. Se levantó despacio, temblando. La multitud corría de un lado a otro. Algunos querían ver de cerca al caballo milagro,
Otros trataban de entender cómo habían perdido tanto dinero apostando por los favoritos. Pero algo estaba cambiando en la energía del lugar. Una incomodidad sutil, como si el universo estuviera a punto de hacer otro movimiento, tal vez más profundo. En los palcos superiores del hipódromo, un hombre de traje azul marino miraba fijamente hacia la pista. Sus ojos estaban entrecerrados, pero no por el sol. Observaba a Amelia. Había estado ahí todo el tiempo, y al ver a esa mujer sola, de pie, llorando, con ropa sucia y aspecto de abandono, sintió un sobresalto en el pecho. ¿Quién es ella?, murmuró más para sí mismo que para la asistente a su lado. Parece que es un indigente, vive detrás de los establos. Dicen que habla con los animales. ¿Apostó? Al parecer sí. De hecho, apostó todo lo que tenía a ese caballo. El hombre cerró los ojos un momento. Su nombre era Leopoldo García, heredero de una fortuna construida en carreras de caballos y apuestas deportivas. Era conocido por su ojo clínico. Veía talentos, caballos, negocios y oportunidades donde nadie más las veía. Pero esa mujer, ella le recordó a su madre, una mujer sencilla que lo crió a él y a su hermano en medio de la escasez, lavando ropa para los señores del barrio, y un día que desapareció sin dejar rastro. Tenía la misma mirada, profunda, triste y a la vez inquebrantable. «Quiero conocerla», dijo, ya poniéndose de pie. «Ahora». Mientras tanto, Amelia caminaba lentamente hacia un costado del hipódromo. Quería alejarse. Estaba confundida, mareada, y aún no había comprendido lo que todo eso significaba en términos prácticos. Fue tanto cuando una voz la llamó. «Disculpe, ¿usted es la mujer que apostó por el caballo Tormenta Gris?». Ella se giró. Un reportero con micrófono y cámara al hombro la observaba. «¿Sí? ¿Por qué? ¿Su nombre?». Ella dudó. «Amelia. Solo Amelia. Podemos hacerle unas preguntas. Esto fue increíble. Nadie había apostado por ese caballo en años. Y hoy, con su apuesta, él gana. Esto es histórico». Otros reporteros se acercaban. Luces, micrófonos, voces superpuestas. ¿Cómo conocía al caballo? ¿Qué la motivó a apostar? ¿Trabaja aquí? ¿Fue suerte o un milagro? Pero ella solo veía destellos, recuerdos del pasado. Los gritos de su ex esposo, el rostro de su hijo llorando cuando ella salió por la puerta con su mochila, las noches durmiendo en paradas de autobús, muerta de miedo, los días pidiendo pan y recibiendo desprecio. Ahora todos estaban allí, queriendo escucharla, y ella no sabía qué decir. Fue entonces cuando él apareció. Leopoldo se acercó en silencio, imponente, pero con los ojos suaves. No dijo nada al principio, solo la observó. Luego se quitó el saco, lo dobló cuidadosamente y se lo entregó. «Póntelo. Estás temblando». Ella dudó. «Yo estoy sucia. No puedo aceptarlo». «Claro que puedes. Insisto». Ella se lo puso. Estaba cálido y tenía un perfume ligero, masculino. Olía a poder, pero también a cuidado. «¿Por qué lo insiste?», preguntó él, directo. «¿Por qué aposté?». Él asintió. «Porque él fue el único que me miró como si realmente me viera, como si él también estuviera cansado de ser ignorado». El silencio entre los dos se volvió íntimo. «Tengo una propuesta», dijo, finalmente. Ella arqueó las cejas, asustada. «No quiero dinero, si es eso. Solo aposté porque sentía que debía hacerlo». «No es eso. Quiero ofrecerte un trabajo, un lugar donde dormir y un futuro si lo deseas. Tengo una finca, caballos y un equipo que necesita a alguien como tú». Amelia se quedó muda. «¿Por qué?», preguntó. «Porque ya he visto ojos como los tuyos antes y tardé demasiado en comprender el valor de quien no tiene nada, excepto fe». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero ahora no de dolor, de esperanza. «Yo acepto, pero solo si puedo llevarlo conmigo, al caballo». Leopoldo sonrió. «Ya es tuyo». Nadie más lo quería de todos modos. 2 días después, lo que parecía imposible se hizo realidad. Amelia fue vista saliendo del hipódromo en un coche negro, con chofer, con Tormenta Gris en un remolque especial. Durante el camino, volvió a llorar, no de tristeza, sino por el dolor de todo lo que había soportado y por la sorpresa de que aún existiera bondad en el mundo. Cuando llegaron a la finca de Leopoldo, apenas podía creer lo que veía. Campos abiertos, establos limpios, caballos cuidados con amor, empleados que la miraban con respeto,
no con lástima. La presentaron como la nueva encargada del bienestar de los caballos rescatados. Rescatados. Esa palabra resonó en la mente de Amelia toda la noche. Tal vez yo también fui rescatada. Esa noche durmió en una cama limpia, con cejas blancas, y por primera vez en muchos años, durmió en paz. Pero el silencio de esta nueva vida estaba a punto de romperse. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, encontró un sobre en la puerta de su habitación. No había remitente. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una foto antigua. Ella misma, con su hijo en brazos. Y una nota. Ahora que has vuelto a la vida, es hora de enfrentar lo que dejaste atrás. Su corazón se congeló, porque solo una persona podía tener esa foto. Y esa persona no era Leopoldo. Era alguien que sabía de su pasado, de todo lo que había dejado atrás y que de alguna forma la estaba siguiendo. Al otro lado de la ciudad, un hombre encendía un cigarro con los ojos fijos en la pantalla del móvil. Observaba una grabación de la carrera, pero no miraba al caballo, la miraba a ella, Amelia. Así que finalmente apareciste, ingrata. ¿Y ahora crees que puedes empezar de nuevo? Inhaló profundo y marcó un número. La encontré. Necesito un favor. Hagamos que esto parezca un accidente. Mientras tanto, Amelia caminaba con Tormenta Gris por los campos. Hablaba con él como se habla con un amigo. ¿Sabes? Creo que nada de esto fue casualidad. Ni esa moneda, ni la carrera, ni tú. El caballo relinchó suavemente. Ella sonrió, pero no sabía que en ese mismo momento, alguien ya había invadido la propiedad y la paz recién descubierta tenía los minutos contados. La noche cayó sobre la finca con un silencio denso, casi extraño. Amelia ya no podía dormir. La nota dejada en la puerta había sacudido cada fibra de su cuerpo, un recuerdo vivo del pasado, que creyó haber dejado atrás. Sostenía la foto entre los dedos, observando ese instante congelado. Ella sonriendo con su hijo en brazos, aún recién nacido. Era un tiempo en el que todavía creía que el amor era suficiente. Pero el hombre que tomó esa foto, el padre del niño, su ex marido, se había encargado de romper cada parte de esa fe. Y ahora, de alguna manera, la había encontrado. Se levantó de la cama, se puso las sandalias y salió de la habitación guiada solo por la tenue luz del porche. Tormenta Gris la esperaba como si lo supiera, con la cabeza apoyada en la cerca, relinchando suavemente. Amelia le acarició la crin con ternura. Creo que también intentarán quitarme esto, amigo mío. Pero esta vez no voy a huir. Nunca más. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, dos sombras se movían detrás del granero, observando cada uno de sus pasos. Hombres controtados, enviados por alguien que no quería verla en paz y que por encima de todo, quería silenciar el pasado. A la mañana siguiente, Amelia fue al establo a alimentar a los caballos, como hacía todos los días, pero algo era diferente. La puerta del corral de Tormenta Gris estaba entreabierta, y él no estaba allí. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Tormenta?, gritó. Salió corriendo por la finca. Nada, ninguna señal. Uno de los empleados llegó corriendo. «Señora Amelia, encontramos esto». Sostenía una cuerda cortada, manchada de sangre. Amelia sintió que las piernas le fallaban. No puede ser. Alguien se lo había llevado, y si había sangre, significaba que había luchado. La desesperación la invadió. Corrió hasta Leopoldo, que estaba reunido con los entrenadores. «Se lo llevaron, al caballo, a mi caballo», gritaba. «¿Qué? Tormenta Gris desapareció. Dijeron que cortaron la cuerda ahí». ¿Quién haría eso? Pero Amelia ya lo sabía. Lo sentía en el pecho. Era él.
El hombre que siempre le decía que sin él no sería nada, que nadie la aceptaría, que jamás escaparía de su sombra. Y ahora intentaba destruir lo único que ella amaba. Llamaron a la policía, pero con pocas pistas dijeron que quizás el caballo simplemente había escapado. Amelia sabía que no era así. El hombre del pasado no solo quería herirla, quería que sufriera. Las horas se arrastraron como siglos, pero al atardecer un grito resonó desde el camino de tierra al este de la finca. ¡Es él! ¡El caballo! ¡El caballo está regresando! Amelia corrió. Y entonces lo vio. Tormenta Gris venía rengueando, con el pelaje sucio, arañazos en las patas y sangre seca en las puceñas. Pero sus ojos estaban firmes, como si, a pesar de las heridas, hubiera luchado para volver a ella. Cayó de rodillas, sollozando. ¿Volviste? ¿Me elegiste de nuevo? Leopoldo se acercó, alarmado. ¿Qué le pasó? Amelia respondió con firmeza. Esto fue una advertencia. Alguien me quiere de vuelta en la oscuridad. Pero si este caballo encontró el camino de regreso hacia mí, entonces quizás yo ya estoy lista para no huir más. Al día siguiente, Amelia decidió hacer lo que jamás imaginó. Volver a la ciudad. Volver a la casa donde todo comenzó. Enfrentar al hombre que durante tanto tiempo la hizo sentir como basura. Leopoldo insistió en acompañarla, pero ella se negó. Esa es una puerta que solo yo puedo cerrar. Llegó a la vieja casa al atardecer. Las ventanas aún rotas, el jardín invadido por la maleza. El mismo olor amargo flotaba en el aire. Y allí estaba él, en el porche, sentado, cigarrillo en los dedos. La mirada de alguien que nunca supo amar. «Ah, así que volviste». «¿Perra?», dijo con desprecio. Amelia respiró hondo. «Volví para decirte que nunca más tendrás poder sobre mí». «¿Ah, sí? ¿Ahora que tienes un caballo, un ricachón que te mantiene?» «No. Volví porque descubrí que lo que tengo vale más que todo lo que intentaste quitarme». Él se levantó furioso. «Me abandonaste, destruiste todo». «Sobreviví. Y ahora estoy viva». Él dio un paso hacia ella. Pero antes de que hiciera algo, otra voz surgió detrás de él. «Da un paso más y te vas a arrepentir». Era Leopoldo, con 2 guardias de seguridad. Silencioso, pero firme. La señora Amelia está bajo protección. Cualquier agresión y lo resolvemos por la vía legal. El hombre se paralizó. Amelia lo miró a los ojos una última vez. No con miedo, sino con libertad. «He vuelto para recuperar a mi hijo, y no me iré sin él». La siguiente escena ocurrió en el Consejo de Protección Infantil, donde Amelia presentó todo: pruebas de su rehabilitación, contrato de trabajo, testigos. Relató los abusos, la fuga, el nuevo comienzo. El proceso fue rápido. El juez dictaminó que el niño, ahora de 9 años, podía vivir con su madre en un entorno seguro. Días después, el Hipódromo de las Lomas organizó una ceremonia especial. No se entregaría un trofeo al caballo más veloz, sino al animal que demostró ser el más resiliente. Y ahí estaba él, Tormenta Gris, con un vendaje en las patas, pero altivo, rodeado de personas que ahora lo amaban. Amelia subió al escenario, con su hijo al lado, y sosteniendo el micrófono con manos firmes dijo: «Me llamaron loca por creer en él. Pero lo que nadie entendía es que cuando apuestas por aquello que el mundo rechaza, no solo intentas ganar una carrera, intentas recordarte a ti misma que aún eres digna de creer.
Este caballo me devolvió la fe. Y hoy quiero devolver eso a otras personas como yo. Mujeres invisibles, madres abandonadas, gente a la que la vida expulsó de la pista. Crean en ustedes. Porque a veces el perdedor es solamente alguien que aún no ha tenido la oportunidad de correr con amor. El público se puso de pie entre aplausos. Su hijo la abrazó fuerte, y ella lloró, otra vez, pero esta vez de alegría pura. Leopoldo la observaba desde la platea, orgulloso, en silencio, y pensaba, ella no me necesitó, solo necesitaba una oportunidad. Esa noche, Amelia escribió algo en su cuaderno nuevo antes de dormir. La moneda que aposté no estaba hecha de metal. Estaba hecha de mi última esperanza. Y el caballo solo era el reflejo de lo que yo podía ser si alguien me miraba con los ojos correctos. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió, con su hijo en brazos. La tormenta había pasado, y en el fondo del establo el caballo que nadie quería relinchaba suavemente, como diciendo, lo logramos.